Estamos ante un ejercicio de teoría del consumidor en el cual nos piden calcular las funciones de demanda y el equilibrio. Vamos a hacerlo en diferentes pasos. En un primer lugar, dada esta función de utilidad, 5 por x por y al cubo, esta renta del individuo 80, p sub x igual a 2 y p sub y igual a 3, vamos a aplicar la condición de máxima satisfacción del individuo, es decir, que la relación marginal de sustitución tiene que ser igual al precio relativo de los bienes. Bien, esta RMS se calcula como utilidad marginal de x partido utilidad marginal de y, que son las derivadas parciales de la función de utilidad que tenemos aquí como dato. Bien, y a la derecha del igual dejamos p sub x y p sub y pues tal cual están, el precio del bien x y el precio del bien y. Bien, la utilidad marginal del bien x es la derivada parcial de la utilidad tomando x como si fuese la única variable. Si x es la única variable, 5 e y cubo son constantes, pues la derivada de constante por variable es la constante, 5 por y al cubo. Y en la parte de abajo, en el denominador, tenemos la utilidad marginal de y, que es la derivada de la función de utilidad, pero tomando y como variable. Es la derivada de una potencia, o sea que el exponente de la potencia, que es 3, pasa multiplicando, la constante 5 se queda donde está, la constante x se queda como está porque están multiplicando, y nos queda la variable elevada al exponente menos 1, es decir, queda elevada a 2. Y a la derecha del igual p sub x y p sub y lo vamos a ir arrastrando todo el rato, aunque conocemos sus datos porque nos los dan enunciado, los dejamos indicados hasta el final. Bien, ahora siempre algo se puede simplificar. Por ejemplo, en este caso tenemos el y cuadrado de abajo, se va a poder simplificar con el cubo de la y de arriba. Y este 5 que está multiplicando y dividiendo también se simplificaría. De modo que nos quedaría que y partido 3x es igual a p sub x partido p sub y. Y en este primer paso, cuando aplicamos la condición de máxima satisfacción del individuo, sujeto a su restricción presupuestaria, siempre intentamos despejar la variable y en función de todo lo demás. Así que voy a pasar este 3 que está aquí dividiendo a ese lado multiplicando y la x también. De modo que esto lo escribiríamos de la siguiente manera. Igual a 3p sub x partido p sub y todo ello multiplicado por x. Y en la x se puede pasar multiplicando a p sub x o se puede poner también aquí a la derecha multiplicando, es lo mismo. Lo que pasa es que se pone así por separado a la x porque las incógnitas, las variables importantes de nuestro ejercicio, de nuestro ejemplo, son la y y la x, lo demás son constantes, son parámetros, son parámetros incluso conocidos, de hecho los conocemos, como decía en este ejercicio. Bien, esto es un resultado importante conocido como senda de expansión. La senda de expansión muchas veces incluso en los ejercicios nos las piden calcular. Así que, como digo, es algo importante relativamente hablando. Bien, este es el primer paso. A continuación, en el segundo paso, lo que tenemos que hacer es escribir la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria, también conocida como recta de balance, nos dice que todo lo que se gasta el individuo en el bien x, es decir, el precio de x por x, más todo lo que se gasta el individuo en el bien y, es decir, el precio del bien y por y, tiene que ser igual a su renta. Esa es la ecuación de la restricción presupuestaria, que es bastante lógica, bastante razonable, a todo el mundo más o menos se le ocurriría. Sustituimos la senda de expansión dentro de la restricción presupuestaria. Este es el segundo paso, siempre hay que hacerlo todo igual. La verdad es que el proceso es bastante parecido siempre. Y nos quedaría p sub x por x más p sub y por y, siendo y pues 3p sub x partido p sub y por x. Y a la derecha al igual nos sigue quedando la renta m tal cual, la renta del individuo. Bien. Siempre se puede simplificar aquí algo. Por ejemplo, en este caso tenemos el precio del bien y que está multiplicando y dividiendo y entonces nos queda p sub x por x más 3p sub x por x, o sea que nos va a quedar 4p sub x por x y a la derecha al igual la renta. Y pasando ahora el 4p sub x al otro lado dividiendo, me queda que la función de demanda del bien x sería la renta partido 4p sub x. Bien, esta es la función de demanda del bien x. No hemos terminado el segundo paso, porque ahora lo que tenemos que hacer es volver a tomar la la senda de expansión que hemos obtenido antes, que nos ha dicho que y es igual a 3p sub x partido p sub y por x, y tenemos que sustituir la función de demanda del bien x dentro de la senda de expansión. Así que nos quedaría que y es igual a 3p sub x partido p sub y por x, que según nuestros cálculos es la renta partido 4p sub x. Podemos simplificar el precio del bien x, que está multiplicando y dividiendo, y nos queda la función de demanda del bien y, que es 3 veces la renta partido 4 veces el precio del bien y. Que esto es lo primero que nos pide el ejercicio, y de hecho es una pregunta súper habitual. El hecho de calcular las funciones de demanda es una cosa muy habitual en casi cualquier ejercicio de teoría del consumidor. Para terminar, podríamos hacer un tercer paso en el cual lo que podríamos calcular es el equilibrio final. El equilibrio del consumidor consiste en tomar las funciones de demanda del bien x y del bien y que acabamos de calcular. La demanda del bien x es la renta
partido 4p sub x, y la demanda del bien y es 3 veces la renta partido 4p sub y, y simplemente sustituir y operar. La renta nos ha dicho el enunciado arriba del todo, que es 80, y eso partido 4 veces el precio del bien x, que es 2. Esto nos quedaría 10. El individuo querrá consumir 10 unidades del bien x. Y la demanda del bien y, sustituyendo, quedaría 3 veces la renta, o sea 3 por 80, partido 4 por el precio del bien y, que es 3. Entonces quedaría 240 partido 12, que es 20. El individuo querría consumir 20 unidades del bien y. Y esto es lo que nos pide el ejercicio inicialmente, calcular la función de demanda y también la cantidad de equilibrio para este consumidor.